Bienvenidos a esta historia, en la que descubrirán cómo me engañó mi rica esposa. Soy Leslie. Vete si quieres, dijo mi rica esposa con una sonrisa burlona. Te doy una semana. Coloqué las llaves sobre el mármol y salí sin decir una palabra. Al amanecer, su padre gritaba al teléfono. ¿Qué habías hecho? Mi nombre es Alejandro Vargas. Tengo 44 años, y esta es la historia de cómo descubrí que la mujer con quien me casé nunca supo realmente quién era yo. Conocí a Isabela Montoya hace 15 años, en una subasta benéfica en el Palacio de Bellas Artes. Ella tenía 25 años, era hermosa, estaba parada junto a un Rufino Tamayo como si realmente lo comprendiera. Yo tenía 29, administraba un pequeño portafolio de inversiones y era lo suficientemente ingenuo como para creer que la confianza equivalía a la competencia. Su padre, don Eduardo Montoya, era dueño de una de las firmas de inversión más grandes del norte del país. Cuando nos comprometimos, me dijo algo que jamás olvidaré. «Mijo, necesito a alguien que entienda los números. Isabela tiene gusto, pero el gusto no construye imperios». Entonces construí el imperio. Durante 14 años, reestructuré por completo la operación de don Eduardo. Creé fideicomisos, establecí mecanismos de protección, convertí una firma regional en una potencia nacional. Lo hice en silencio, como se hace cuando uno se casa con dinero viejo. Dejé que Isabela curara colecciones de arte, ocupara lugares en los consejos de galerías, se atribuyera el mérito de obras filantrópicas que yo financié y estructuré. Me decía que no importaba quién recibiera los aplausos, pero siempre importa. Esa noche estábamos en el penthouse de Polanco con vista al bosque de Chapultepec. Isabela había regresado de alguna gala, descalza sobre el mármol, con una copa de vino colgando de los dedos como si fuera un accesorio de escena. Yo revisaba documentos de fideicomiso en la isla de la cocina. «Todavía jugando con tus hojas de cálculo», dijo, aburrida. «Esas hojas de cálculo pagan ese vino», respondí. Se rió. «No conmigo, de mí. Alejandro, querido, todo aquí es mío. El vino, la vista, el aire que respiras. Mi padre construyó esto». Algo frío se instaló en mi pecho. «Tu padre construyó el nombre», dije con cuidado. «Yo construí la estructura que lo mantiene en pie». «Vete entonces», dijo ella, con una sonrisa burlona. «Lárgate, te doy una semana sin mí. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de que no eres nada sin esta familia». La miré fijamente. Lo creía de verdad. Creía que yo era decorativo, útil, pero reemplazable. Metí la mano al bolsillo. Saqué las llaves. Penthouse, coche, elevador privado. Las coloqué sobre el mármol, una por una. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Isabela. «Dijiste que me fuera», respondí en voz baja. «Entonces me voy». Tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta. «Bien, vete», me llamó. «De todas formas, Jorge cambiará las cerraduras mañana». No respondí. La puerta se cerró con un suave clic. Bajé las escaleras, 42 pisos, porque necesitaba tiempo para pensar. Al llegar al vestíbulo tenía el teléfono en la mano. Envié 3 mensajes a 3 abogados. Una sola palabra: ejecuten. Subí a un coche que había comprado meses atrás a través de una empresa que Isabela no sabía que existía. No fui a un hotel, fui a mi oficina, la privada, donde había pasado 2 años preparándome para este momento. Me senté frente a mi escritorio y observé cómo los sistemas automatizados comenzaban a redirigir accesos en 17 cuentas. Nada ilegal, solo el desmantelamiento cuidadoso de una estructura que yo había construido. A las 3 de la madrugada, la línea de crédito de emergencia de don Eduardo quedó congelada. A las 4, el fondo de la galería de Isabela fue marcado para revisión. A las 5, el fideicomiso que pagaba el penthouse transfirió el control de vuelta a mí. Me recosté en la silla y cerré los ojos. En algún lugar de la ciudad, Isabela dormía creyendo que había ganado. Al amanecer, todos sabrían lo contrario. El sol apenas comenzaba a salir cuando el teléfono de don Eduardo Montoya empezó a sonar.
Lo sabía porque yo había programado las alertas para que se dispararan en un orden específico, diseñado para maximizar la confusión. Primero, la línea de crédito, luego las cuentas operativas, después los protocolos de fideicomiso, cada una enviando notificaciones automáticas a diferentes departamentos, diferentes personas, diferentes puntos de pánico. Estaba sentado en mi oficina con un café negro, viendo despertar a la ciudad, cuando mi teléfono vibró. Don Eduardo. Dejé que pasara al buzón. Volvió a llamar. Y otra vez. A la cuarta llamada, contesté. Alejandro, ¿qué demonios está pasando? La voz de don Eduardo era tensa, controlada, pero podía escuchar el filo por debajo. Buenos días, don Eduardo, dije con calma. No me vengas con buenos días. Acabo de recibir una llamada de Banco Norteño diciendo que la línea de crédito de respaldo está congelada. Dicen que hay un problema de autorización custodial. Así es, respondí. Retiré mis garantías custodiales anoche. La línea de crédito estaba estructurada bajo mi autorización como fideicomiso administrador. Sin esa autorización, la institución no puede procesar nuevos retiros. Alejandro, esto no tiene gracia. Mañana se procesa la nómina. ¿La nómina se procesará? Dije. Las cuentas operativas son independientes, pero el acceso discrecional al crédito ha sido suspendido pendiente de reestructuración. Lo escuché respirar, intentando procesar. ¿Por qué harías esto? Tu hija me dijo que me fuera, entonces me fui. Y cuando me fui me llevé mis autorizaciones conmigo. No puedes simplemente... comenzó, y luego se detuvo. Porque lo sabía. Sabía exactamente lo que yo podía hacer, porque él mismo había firmado los documentos que me daban esa autoridad años atrás, cuando necesitaba a alguien de confianza para guardar las llaves. Antes de que pudiera responder, escuché otra voz al fondo. Isabela, aguda, confundida. ¿Qué quieres decir con que llamó el banco? Son las 7 de la mañana. La voz de don Eduardo se apagó mientras tapaba el teléfono, pero aún podía escucharlo. Acaba de llamar el banco. Tu marido retiró sus garantías. ¿Qué significa eso?, exigió Isabela. Don Eduardo volvió a la línea. Alejandro, ¿dónde estás? ¿Importa eso? Necesitamos hablar en persona hoy. No lo creo, dije. Le di a Isabela lo que quería. Espacio. Una semana, creo que dijo. Veamos cómo va la semana. Alejandro, escúchame. Colgué. 30 segundos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Isabela. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué hiciste?, sisó de inmediato. Buenos días, Isabela, dije amablemente. No juegues conmigo. Mi padre dice que congelaste cuentas. ¿Qué cuentas? ¿De qué hablas? Yo no congelé nada, corregí. Simplemente retiré mis autorizaciones de los sistemas que construí. Resulta que cuando le dices al arquitecto que se vaya, el edificio se vuelve un poco inestable. «Estás loco», escupió. «No, soy preciso. Hay una diferencia. Alejandro, te juro que si crees que esto va a hacer que me ruegue que vuelvas, no quiero que me ruegues. Quiero que entiendas algo que nunca te has molestado en aprender. Todo lo que creías que era tuyo, yo lo construí. Las estructuras fiduciarias, las líneas de crédito, los protocolos de inversión, todo funciona con sistemas que diseñé con mi nombre como el interruptor de seguridad. Y anoche apagué ese interruptor. No puedes hacer esto. Su voz se elevaba ahora, el pánico filtrándose a través de la rabia. Ya lo hice. Disfruta tu semana, Isabela. Terminé la llamada y apagué el teléfono. Al mediodía, el mundo de Isabela se había reducido a una serie de transacciones rechazadas y llamadas sin respuesta. Estaba sentada en la sala del penthouse, con la laptop abierta, mirando mensajes de error que no entendía. Su asistente personal había dejado de responder. Su estilista canceló la cita. Hasta el servicio de transporte privado dijo que su cuenta necesitaba actualización. Fue entonces cuando su mejor amiga, Valeria, apareció sin avisar. Valeria había sido compañera de cuarto de Isabela en el TEC de Monterrey, su dama de honor, la persona a la que llamaba después de cada inauguración y cada gala benéfica. Habían compartido todo durante 20 años. O eso creía Isabela. Me enteré, dijo, acomodándose en el sofá de cuero blanco sin esperar invitación. ¿De qué?, espetó Isabela sin levantar la vista de la laptop. De que Alejandro se fue, de que las cosas se están derrumbando.
La cabeza de Isabela se levantó de golpe. ¿Cómo supiste? Me lo dijo él, respondió Valeria simplemente. El cuarto se heló. ¿Qué quieres decir con que te lo dijo? La voz de Isabela era peligrosamente baja. Valeria sacó su teléfono, desplazó la pantalla y la giró hacia Isabela. Mensajes de texto, decenas, entre Valeria y Alejandro, fechados meses atrás. No es lo que piensas, dijo Valeria con calma. Alejandro me contactó hace 6 meses porque estaba preocupado. Por ti, por nosotras, por lo que te habías convertido. Isabela miraba los mensajes, el nombre de su mejor amiga encabezando una conversación que nunca había sabido que existía. Has estado hablando con mi marido a mis espaldas. Las palabras salieron estranguladas. He estado viendo cómo lo destruyes durante años, corrigió Valeria. Cada cena donde te burlabas de su trabajo, cada gala donde lo presentabas como el de finanzas, como si fuera tu contador. Cada vez que ponías los ojos en blanco cuando intentaba explicar lo que realmente hacía. Eso no es... Sí es, interrumpió Valeria. Y hace 3 meses, cuando me dijiste que pensabas divorciarte de él y quedártelo todo, se lo dije a Alejandro. Le avisé que estabas planeando sorprenderlo con papeles y un equipo legal que tu padre estaba armando. Isabela sintió que el piso se hundía bajo sus pies. ¿Por qué harías eso?, susurró. Porque te conozco desde que teníamos 19 años, Isabela, y te he visto convertirte en alguien que no reconozco, alguien cruel. Alejandro no merecía lo que planeabas hacerle. Valeria se puso de pie, alisando su falda. Me llamó anoche después de irse. Me pidió que viniera a verte, a asegurarme de que estuvieras bien. Aún después de todo, estaba preocupado por ti. Así es el hombre que desechaste como si no valiera nada. Vete, dijo Isabela con la voz temblando. Me voy, pero deberías saber algo más. Cuando vayas buscando apoyo, cuando empieces a llamar a todas esas amistades que crees tener, vas a descubrir cuántas de ellas respetaban a Alejandro más de lo que alguna vez te quisieron a ti. Valeria caminó hacia la puerta y se detuvo. Él construyó todo, Isabela. Todos lo sabíamos. Tú eras la única que se negaba a verlo. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Isabela se quedó sola en el penthouse, rodeada de arte que había curado y muebles que había elegido, con una vista que siempre consideró suya. Por primera vez, se preguntó cuántas personas habían estado observando su matrimonio desde afuera, viendo cosas que ella había sido demasiado arrogante para notar. Su teléfono vibró. Un mensaje de la oficina de su padre. Necesitamos hablar de control de daños. Tomó su abrigo y salió. Isabela llegó a la oficina de su padre y lo encontró sentado detrás de su escritorio con 2 hombres que no reconoció. Uno era mayor, de mirada afilada, con un traje costoso. El otro era más joven y cargaba una carpeta de cuero. Isabela, él es el licenciado Gerardo Huerta, nuestro abogado, y el contador Marco Saldívar, de Auditoría Forense, dijo don Eduardo sin preámbulo. ¿Auditoría forense?, repitió Isabela. ¿Por qué necesitamos...? Siéntate, interrumpió don Eduardo. Se sentó. El licenciado Huerta abrió una carpeta. Señora Vargas, hemos revisado sus cuentas personales y encontramos algunas discrepancias preocupantes. ¿Qué discrepancias? Marco se inclinó hacia adelante. En los últimos 3 años, usted acumuló aproximadamente 2 millones de pesos en deuda personal distribuida en 17 tarjetas de crédito y 3 préstamos personales. El estómago de Isabela se desplomó. «Eso es imposible», dijo débilmente. «Está documentado», respondió Marco, deslizando papeles sobre el escritorio. Compras de diseñador, vuelos privados, membresías exclusivas, todo cargado a cuentas que inicialmente parecían gastos del negocio familiar. No lo son. Son tarjetas personales abiertas a su nombre, usando el historial crediticio de la familia como garantía. La voz de don Eduardo era hielo. ¿Ibas a decirme que has estado financiando tu estilo de vida a crédito? Yo pensaba... Isabela comenzó y luego se detuvo. Pensaba que el dinero siempre estaría ahí, que alguien más estaba prestando atención, que Alejandro lo estaba manejando. Su marido no estaba pagando esas tarjetas, dijo el licenciado Huerta sin rodeos. Separó sus finanzas de las suyas hace 2 años. Encontramos la documentación esta mañana. Él cubría sus propios gastos y contribuía a los costos compartidos del hogar, pero su gasto personal,
Eso era completamente suyo. Don Eduardo se puso de pie y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. 2 millones de pesos, Isabela, y ahora que Alejandro retiró sus garantías, cada acreedor está exigiendo esas deudas de inmediato, porque estaban respaldadas por activos familiares que él controlaba. El cuarto giró ligeramente. «¿Cómo no lo supe?», susurró. «Porque nunca miraste», dijo Marco, no sin cierta amabilidad. Los estados de cuenta llegaban a un correo electrónico que nunca revisabas. Los intereses se pagaban automáticamente desde una cuenta que asumías era dinero familiar. Era tu dinero, retirado de un fideicomiso que Alejandro estableció para ti hace años. Ese fideicomiso está vacío ahora. El licenciado Huerta sacó otro documento. También necesitamos hablar del fondo de la galería, la Iniciativa Cultural Montoya. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Isabela, temiendo la respuesta. Técnicamente está insolvente. Lo ha estado durante 18 meses. Alejandro estaba cubriendo los déficits con capital personal para proteger tu reputación. Esas inyecciones se detuvieron anoche. Don Eduardo se volvió para enfrentarla. El consejo directivo de la galería se reunió esta mañana, dijo en voz baja. Votaron para removerte como directora pendiente de revisión financiera. La noticia será pública mañana. Isabela sintió las lágrimas acumularse, pero se negó a dejarlas caer. Esto no puede estar pasando. Ya pasó, dijo don Eduardo, y tenemos 48 horas para controlar el daño antes de que la prensa se entere. La hija de Eduardo Montoya removida de su propia fundación por mala gestión financiera. ¿Entiendes lo que eso le hace a nuestra reputación? Yo no malgesté nada, protestó Isabela. ¿Solo qué? La voz de don Eduardo finalmente se elevó. ¿Solo gastaste dinero que no tenías? ¿Solo asumiste que alguien más limpiaría tu desorden? ¿Solo te burlaste del único hombre que mantenía todo en pie mientras tú jugabas a ser curadora? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente habló el licenciado Huerta. Necesitamos localizar a Alejandro y negociar. Si está dispuesto a restablecer ciertas autorizaciones, podríamos contener esto antes de que se vuelva catastrófico. No lo hará, dijo Isabela con voz hueca. Lo conozco. Una vez que toma una decisión, no da marcha atrás. Don Eduardo miró a su hija con algo que podría haber sido decepción, o podría haber sido reconocimiento. Entonces será mejor que descubramos cómo sobrevivir sin él, porque ahora mismo nos estamos hundiendo. No había visto a mi hija Sofía en 2 días, y era por diseño, no el mío, el de Isabela. La había tenido cerca, alimentándola con una versión de los hechos donde yo era el villano que abandonó a la familia. Pero los adolescentes no son tontos, y Sofía era más perspicaz que la mayoría. Cuando finalmente me llamó el jueves por la tarde, su voz estaba tensa. «Papá, ¿podemos vernos? Solo nosotros». «¿Dónde?» «En la librería del Zócalo, la de siempre». 30 minutos después, entré a la librería del Zócalo y encontré a Sofía en el rincón del fondo. El mismo lugar donde solíamos sentarnos cuando era más pequeña, leyendo estantes enteros mientras yo trabajaba en mi laptop cerca. Parecía exhausta, con ojeras, usando su uniforme escolar como si hubiera venido directo de clases. Me senté frente a ella. «Mamá dice que estás intentando destruirnos», dijo de inmediato, sin preámbulos. «Que congelaste todas las cuentas y que vamos a perder todo. Ha estado llorando 2 días». Respiré profundo. ¿Tú qué crees que está pasando? La mandíbula de Sofía se tensó. «Creo que tú y mamá tuvieron una pelea y te fuiste. Pero no entiendo por qué importan las cuentas del banco. ¿Por qué no puedes simplemente descongelarlas y resolver esto?» «Porque no están congeladas, Sofía. Retiré mis autorizaciones de cuentas que yo construí y administré. Tu mamá está descubriendo que mucho de lo que creía que era suyo estaba estructurado legalmente bajo mi nombre». «Entonces, ¿sí lo hiciste a propósito?», dijo, con acusación en la voz. «Sí», dije simplemente, «lo hice. Tu madre me dijo que me fuera. Dijo que volvería arrastrándome en una semana cuando me diera cuenta de que no era nada sin el apellido Montoya. Entonces me fui y me llevé lo que era mío, la infraestructura, las autorizaciones, los sistemas que mantenían todo funcionando». Sofía me miró fijamente. «Eso es frío, papá».
Es honesto, corregí. Sofía, necesito decirte algo que va a ser difícil de escuchar. Tu madre estaba planeando divorciarse de mí hace 6 meses. Estaba trabajando con abogados para estructurarlo de manera que yo me fuera con nada, alegando que no había contribuido nada a la riqueza familiar. Sus ojos se abrieron. ¿Qué? Me lo dijo Valeria, la mejor amiga de tu mamá. Vino a mí porque sabía que lo que tu madre planeaba no estaba bien. Al principio no quise creerlo, pero empecé a prestar atención, a documentar las cosas. Y hace 3 meses encontré los correos entre tu madre y el despacho de abogados. Sofía parecía a punto de llorar, pero lo resistía. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tienes 17 años. No deberías tener que elegir bandos en el matrimonio de tus padres. Pero ahora que es público, ahora que tu madre me está pintando como el villano, mereces saber la verdad. ¿El abuelo Eduardo lo sabe? Lo sospechaba. Le dijo a tu madre que era mala idea, pero ella no escuchó. Sofía estuvo en silencio un largo momento, procesando. Luego preguntó, ¿y Mateo? Mi pecho se tensó. Mateo, mi hijo de 23 años, de una relación anterior a Isabela, una relación de la que siempre fui honesto, pero Isabela nunca lo aceptó, nunca lo permitió en nuestra casa, nunca lo reconoció como parte de nuestra familia. ¿Qué pasa con él? Pregunté con cuidado. Mamá dice que probablemente estás con él ahora, que elegiste a tu otra familia sobre nosotros. ¿Es cierto? Sentí rabia elevarse, pero mantuve la voz tranquila. Mateo es mi hijo, Sofía. Es tu medio hermano. Siempre quise que ustedes tuvieran una relación, pero tu madre no lo permitía. Dejó en claro que si quería ser parte de tu vida, Mateo no podía ser parte de la mía. Entonces lo veía por separado, en silencio, porque me negaba a abandonar a ninguna de mis hijos. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Sofía. Tengo un hermano y nunca me lo dijiste. Lo intenté, querida, muchas veces, pero tu madre lo cortaba y no quería ponerte en medio de una pelea. Me equivoqué. Debí haber luchado más para que se conocieran. Quiero conocerlo, dijo de repente. Quiero conocer a Mateo. ¿Estás segura? Sí. Si es mi hermano, debo conocerlo. Y si mamá me ocultó eso, entonces quizás me ha ocultado otras cosas también. Saqué el teléfono y le escribí a Mateo. ¿Estás libre esta noche para cenar? Alguien quiere conocerte. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Tu hija? ¿En serio? ¿En serio? La hacienda de los Morales a las 7. Estaré ahí. Miré a Sofía. Está emocionado de conocerte. Ha esperado 17 años para esto. Ella se secó los ojos. ¿Cómo es? Está en el posgrado estudiando arquitectura. Toca guitarra, tiene tu sentido del humor. Te va a caer bien. Sofía asintió. Luego hizo la pregunta que temía. ¿Tú y mamá se van a divorciar? Sí, dije. Lo siento, Sofía, pero sí. Esto no es algo que podamos arreglar, porque tu madre nunca me vio como un padre. Me veía como una herramienta, alguien útil, pero que no merecía respeto. Y ya no puedo vivir así. Sofía extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. No creo que seas el villano, papá. Creo que estás cansado de ser invisible. Le apreté la mano, con la garganta apretada. Gracias por escucharme. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. Cuando todo esto termine, cuando las cosas se asienten, ¿vas a seguir teniendo a mis 2 padres o te vas a desaparecer? Querida, no me voy a ningún lado. Tu madre y yo hemos terminado, pero tú eres mi hija. Eso no cambia jamás. Asintió, visiblemente aliviada. Bien, entonces vamos a conocer a mi hermano. Don Eduardo convocó una reunión de emergencia del consejo el lunes por la mañana. No me invitaron, pero sabía lo que estaba pasando porque aún tenía acceso al sistema de calendario de la empresa. Mis códigos no habían sido revocados porque yo había construido la infraestructura de seguridad y me había dado acceso de respaldo años atrás como medida de protección. No para espiar, para proteger. A las 9 de la mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Necesitas ver esto. Adjunto había una transmisión de audio en vivo desde la sala de juntas. Alguien adentro me estaba enviando la reunión en tiempo real. Puse los audífonos y escuché. La voz de don Eduardo llegó primero, tensa. Señoras, señores, gracias por venir con tan poco aviso. Tenemos una situación que requiere acción inmediata del Consejo. Ya sabemos de la situación, Eduardo, dijo Jaime Herrera,
miembro senior del consejo y antiguo socio de don Eduardo. Tu yerno acaba de desmantelar nuestra infraestructura operativa como si estuviera desactivando una bomba. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Estamos negociando, respondió don Eduardo. ¿Negociando qué?, exigió otra voz. Él tiene todas las cartas, cada fideicomiso, cada estructura de cuentas, cada escudo fiscal. Él lo construyó y lo controla. Nosotros le dimos ese poder. Le di ese poder porque confiaba en él, dijo don Eduardo a la defensiva. Le diste ese poder porque era competente, replicó Jaime. Más competente que cualquiera en esta sala, incluyéndote a ti. Y ahora estamos pagando el precio de haberlo tratado como empleado en lugar del socio que realmente era. Silencio en la sala. Otra voz, Patricia Cisneros, la auditora financiera del consejo. Revisé la estructura. Es brillante, legalmente impenetrable. Cada autorización, cada protocolo de transferencia, cada interruptor de seguridad, todos requieren la aprobación personal de Alejandro Vargas. No hay forma de anularlo. Lo diseñó específicamente para prevenir exactamente lo que Isabela está intentando hacer ahora, arrebatar el control a quien lo construyó. Entonces, lo que estás diciendo, dijo don Eduardo lentamente, es que no tenemos palancas. No exactamente, respondió Patricia. Tenemos una, su reputación. Es un profesional. Si nos acercamos profesionalmente, si le ofrecemos condiciones justas, podría estar dispuesto a negociar una transición. ¿Y si no?, preguntó alguien. La voz de Patricia fue sombría. Entonces Montoya Capital Management colapsa en 90 días, quizá antes. La sala estalló en voces superpuestas, pánico y rabia mezclados. Luego la voz de don Eduardo cortó el caos. Hay otra opción. Removemos a Isabela de todos los roles operativos. Le dejamos claro a Alejandro que ella ya no tiene ninguna autoridad sobre las decisiones del negocio familiar. Le ofrecemos control operativo exclusivo, independiente del matrimonio. ¿Cortarías a tu propia hija?, preguntó Jaime, sonando impactado. Mi hija acaba de costarnos 200 millones de activos congelados y amenaza el colapso de una firma que mi padre construyó, dijo don Eduardo con voz dura. Sí, la corto si eso significa sobrevivir. Patricia habló de nuevo. Necesitamos votar. ¿Todos a favor de ofrecerle a Alejandro Vargas control operativo completo como contratista independiente, separado de la autoridad familiar? Uno por uno, las voces se pronunciaron. Cuando terminó el conteo, fue unánime. Don Eduardo aclaró la garganta. Entonces alguien necesita contactar a Alejandro, hacer la oferta oficial. Yo lo haré, dijo Jaime. Me escuchará. Siempre hemos tenido respeto mutuo. Déjale claro, agregó don Eduardo, que esto no es caridad, es reconocimiento de una posición que debimos haber dado hace años. La reunión se levantó. Me quedé sentado en mi oficina, los audífonos puestos, mirando la nada. Mi teléfono sonó. Jaime Herrera. Hola Jaime, contesté. Alejandro, asumo que has estado escuchando. No tiene caso mentir. Sí. Bien, entonces sabes lo que ofrecemos. Control operativo completo, asiento en el consejo, posición accionaria, paquete de compensación que refleje tu valor real. Tu matrimonio con Isabela se vuelve irrelevante a tu rol en la empresa. ¿Y qué pasa con Isabela?, pregunté. Está siendo removida de todos los puestos de decisión. Conservará su fideicomiso, sus acciones, pero sin autoridad operativa. El consejo fue unánime. ¿Don Eduardo acordó esto? Don Eduardo lo propuso a Alejandro. Sabe que cometió un error. Eligió lealtad a la sangre sobre lealtad a la competencia, y casi destruyó todo. No cometerá ese error 2 veces. Lo pensaré, dije. No pienses demasiado. Tenemos 72 horas antes de que las agencias crediticias empiecen a degradarnos. Colgó. 3 días después de la reunión del consejo, recibí un paquete en mi oficina. Sin remitente, solo un sobre manila con mi nombre escrito a máquina. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano. Mereces saber la verdad. Un amigo. Conecté la memoria a mi laptop. Contenía un informe en PDF, con formato profesional, fechado en los últimos 6 meses. El encabezado decía: Informe de actividad financiera y personal. Sujeto: Isabela Montoya de Vargas. Alguien había contratado a un investigador privado para seguir a mi esposa. Recorrí páginas de fotografías, estados de cuenta, recibos de tarjetas de crédito, mensajes de texto. Mi estómago se revolvió mientras el cuadro se aclaraba. Isabela no solo había estado gastando irresponsablemente, había estado viviendo una vida completamente separada que yo no conocía.
Las fotos la mostraban en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, con personas que nunca había conocido, comidas costosas cargadas a tarjetas que no sabía que existían, habitaciones de hotel en la Ciudad de México reservadas bajo su apellido de soltera, y luego estaban los mensajes de texto, extraídos de registros telefónicos, conversaciones con alguien llamado D, que me helaron la sangre. Rey no sospecha nada, está demasiado ocupado con sus hojas de cálculo para notar que tengo una vida. ¿Cuándo lo vas a dejar? Llevas meses diciéndolo. Pronto. Mi abogado dice que hay que esperar hasta que cierre el año fiscal. Mejor posición para la división de activos. Me recosté en la silla, con las manos temblando ligeramente. La traición no me sorprendió. Ya no. Pero verla documentada, cuantificada, con marca de tiempo, eso golpeó diferente. El investigador había identificado a D como Diego Salcedo, un galerista de Guadalajara, divorciado, con dinero familiar, exactamente el tipo al que Isabela gravitaría. Llevaban 8 meses viéndose, encontrándose en ferias de arte, pasando fines de semana en su casa de Valle de Bravo, mientras yo creía que ella estaba en conferencias de galerías. El informe concluía con un análisis financiero. Isabela había gastado aproximadamente 340,000 pesos en esta relación. Hoteles, regalos, viajes, todo financiado con tarjetas de crédito abiertas usando el historial crediticio de la familia como garantía. Mi teléfono sonó. Jaime Herrera. Alejandro, ¿recibiste un paquete hoy? Preguntó sin preámbulos. ¿Lo enviaste tú? Dije. Contraté al investigador hace 3 meses, después de la reunión del consejo donde nos salvaste de ese desastroso acuerdo de fusión. Empecé a prestar atención a cómo te trataba Isabela, el desprecio, la burla. Me molestó, así que investigué. ¿Por qué? Pregunté. Porque eres la mejor mente financiera con la que he trabajado en 40 años, y vi cómo la hija de Eduardo te trataba como si fueras desechable. Quería saber si mis instintos eran correctos. Lo eran, dije, mirando la pantalla, la evidencia de la doble vida de mi esposa. ¿Qué harás con eso? Eso depende de mí. Pero Alejandro, si negocias con el consejo, si vuelves a Montoya Capital, tienes que hacerlo desde una posición de fuerza absoluta. Ese informe te da palanca. Isabela planeaba divorciarse de ti y pintarte como un aprovechado. Ahora puedes demostrar que ella era quien explotaba los recursos familiares. Esto destruirá su reputación, dije. Ella estaba dispuesta a destruir la tuya, respondió Jaime. No te digo que lo uses, te digo que lo tengas, por si decide ponerse fea. Después de que colgó, me quedé solo con la evidencia. Parte de mí quería enviársela a don Eduardo, mostrarle exactamente quién era su hija, pero otra parte, la que todavía recordaba haberla amado alguna vez, dudó. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Papá, ¿puedo quedarme contigo esta semana? No puedo estar con mamá. No para de llorar y de culpar a todos menos a ella misma. Respondí de inmediato. Por supuesto, te preparo el cuarto. ¿Puede venir Mateo a cenar mañana? Dice que eres muy chistosa. Sonreí a pesar de todo. Absolutamente. Ya tengo un hermano. Hay que aprovechar. Miré la evidencia en la pantalla. Luego cerré la laptop. Cualquier cosa que Isabela hubiera hecho, cualquier cosa que planeara, tenía a mi hija, tenía a mi hijo, tenía el respeto del consejo y un futuro que no dependía del apellido de su familia. La verdad estaba documentada, asegurada, lista si la necesitaba. Pero ahora mismo tenía un cuarto que preparar para mi hija. Isabela se presentó en mi oficina el jueves por la tarde sin avisar. Mi asistente intentó detenerla, pero ella entró a la fuerza, irrumpiendo por mi puerta como una tormenta. «Necesitamos hablar», exigió. Levanté la vista del computador. «Debiste haber llamado primero». «Lo intenté. Bloqueaste mi número». «Bloqueé tu número personal. Tu abogado tiene el contacto del mío. Así nos comunicamos ahora». Cerró la puerta detrás de ella y se recargó en ella. Parecía más delgada, el maquillaje sin cubrir del todo el exhaustión. «Alejandro, por favor, ¿podemos hablar como personas por 5 minutos?» Señalé la silla frente a mi escritorio.